Vamos a ver ahora los tres proyectos locales. Vamos retrasados, ya íbamos retrasados cuando entramos esta mañana, pero creo que es interesante el tema de proyectos locales porque además me ha contado Pepe y Carolina que empezaron siendo de proyectos locales químicos, ¿no? Que se les va a dar una pequeña orientación para que puedan tener más amplitud, pero que nos parece una buena idea el hecho de que ya hay una costumbre en hacerlos, ¿no? Para poder actuar en otros campos, ¿no? De la parte del área de sanidad ambiental, porque conllevan una coordinación, un trabajo con otras administraciones, con administraciones locales, con poblaciones, que creo que no debemos de perder como parte de la sociedad en la que trabajamos. Pepe, todo tuyo. Bueno, pues acabamos el último bloque y proyectos locales de seguridad química son, digamos, de las áreas de creatividad del distrito. Por eso hemos querido seleccionar algunos de los que habéis hecho durante todos estos años. El primero que va a ser es por parte del distrito de Jaén Sur, productos químicos para prevención de la COVID-19. ¿Quién viene, Isma? Perdona. ¿Cómo te llamas? Dolores de la Rosa Millán. Bueno, ya lo he escuchado, Dolores. Bienvenida y todo tuyo. Hola, buenas tardes. Yo soy Dolores de la Rosa Millán y vengo a contaros el proyecto local que realizamos una compañera, Carmen Casañas Carrillo, que actualmente trabaja en el Metropolitano Granada, y yo misma. Este proyecto se centró en los productos químicos para prevención de COVID-19 en centros educativos y se realizó en el 2020. 2020 fue un año duro, como todos sabemos. Los años anteriores, nuestro proyecto local era hacer unos talleres formativos en los centros educativos. Le explicábamos a los niños de quinto y sexto de primaria cómo eran las etiquetas, los pictogramas, un uso seguro, pero claro, era 2020. ¿Qué podíamos hacer? Meter a un grupo en un sitio cerrado era inviable. No había vacuna todavía, había restricciones. Queríamos hacer algo, y algo que tuviera relación con la situación que vivíamos en ese momento. Entonces pensamos que podíamos darle la vuelta al proyecto y enfocarlo en explicar a los centros educativos qué podían hacer con la avalancha de información sobre productos químicos, de desinfectantes, geles de manos, todo lo que había en el mercado, que se sacaron los almacenes, todo lo que había y se puso a la venta. Y nadie sabía exactamente si eran eficaces, qué había que mirar, qué había que hacer. Bueno, los objetivos eran tres. Informar sobre todo sobre los biocidas. Ahí había biocidas de uso para higiene humana, como podían ser los antisépticos, los de uso ambiental, los de uso alimentario, porque teníamos colegios con comedor también, y los geles y soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos. Nos queríamos poner a disposición del centro para resolver todas las dudas que tuvieran, y si en algún caso detectábamos que había algún producto que tenía algún incumplimiento, pues actuar según el programa de seguridad química. El proyecto se desarrolló entre octubre y diciembre del 2020, cuando se volvió a la actividad lectiva en los colegios. Y nuestro distrito muy pequeñito, este que está más oscuro ahí en la esquina izquierda de la provincia de Jaén, y nos centramos en los dos municipios que eran un poquito más grandes, que son Martos y Alcalá la Real. Elegimos los 16 centros, bueno, Frailes también, que está dentro de la zona básica de Alcalá la Real. Elegimos los 16 centros educativos de infantil y primaria que existen, sin distinguir si eran públicos o si eran concertados. Los cogimos los 16. ¿Qué metodología? Seleccionamos los centros, buscamos todos los datos de contacto, teléfonos, direcciones. A muchos llamamos por teléfono porque no lo teníamos, los datos de correo electrónico. Les contamos un poco lo que queríamos hacer, elaboramos una carta modelo, un material divulgativo, que era un resumen informativo, un díptico, y enviamos la información por correo electrónico y por correo postal certificado. Vamos, que queríamos que llegara. Lo teníamos claro, queríamos que llegara de una forma u otra. Y esperamos, por si tenían consultas, para responder a ellas, por la vía que les resultara más fácil, teléfono, email, o si hacía falta, pues presencialmente. Esta es la carta de presentación. En ella le explicábamos el proyecto, le invitábamos a participar y, sobre todo, al final viene nuestro dato de contacto, nuestra dirección, nuestro email, nuestro teléfono, porque hoy se ha hablado de la visibilidad
y la verdad es que no nos conocen, no saben dónde estamos ni lo que hacemos. Trabajamos un poco en la sombra y creo que estos proyectos sirven para eso, para dar también visibilidad al trabajo de a pie de los inspectores. Este era una de las caras del díptico. Aquí nos centramos en la parte de desinfección de manos. En uno de los laterales se hablaba de los antisépticos para piel sana, en la otra se hablaba sobre todo de los geles hidroalcohólicos, e intentábamos que de una forma bastante gráfica se fijaran en lo que tenían que saber. Por ejemplo, un antiséptico para piel sana que tuviera un número de registro y dónde podían consultarla. Le facilitábamos incluso los enlaces a la página web. Tened en cuenta la situación que era 2020, todo se hacía prácticamente online y era difícil llegar a la información. En la otra parte de esta cara del díptico hablábamos sobre los geles hidroalcohólicos, le explicábamos que se tenían que fijar en el contenido de alcohol, que no valían los reclamos de sanitizantes o higienizantes similares. En la otra cara, pues ya nos centrábamos más en la parte de desinfección. Por un lado, los desinfectantes de superficie, tanto biocidas TP2 como TP4. Y en el otro hablábamos de la lejía, porque íbamos diciendo por todas partes que había que limpiar con lejía, pero casi nadie tenía claro qué dosis, de qué forma práctica se preparaban esas soluciones de lejía, de las que hablaban en todas partes y que salían hasta en la televisión hablando de ellas. Teníamos incluso una tablita, de forma práctica le decíamos cuánta lejía de la amarilla tenían que añadir. Queríamos que fuera lo más práctico posible. Y para completar aún más la información, todo lo que venía en el díptico lo teníamos también plasmado en texto, porque fuera un poquito más completo. Resultado, bueno, pues tuvimos buena acogida cuando llamamos a los colegios a solicitar los datos de contacto, pero la verdad es que nos desilusionamos un poco porque esperábamos más consultas. Solo tuvimos 4 consultas. De los 16 colegios, solamente 4 se pusieron en contacto con nosotros. Y uno fue a raíz de una visita por inspección de legionela, porque tenía una residencia estudiantil y pasó inspección de legionela. Y a mi compañera, pues en ese momento se le consultó sobre los productos. 2 fueron a través del teléfono, 1 fue por email, incluso nos mandaron fotos para que viéramos la etiqueta y diéramos nuestra opinión de si eran válidos para desinfección para COVID. Se respondió a todo de forma personalizada a través del teléfono, pero lo dicho, creemos que la respuesta fue escasa, que esperábamos más. Aún así creemos que es importante, se trataba de un momento muy delicado, una población vulnerable, niños. Y bueno, tampoco quedó en saco roto. Todo este material que preparamos nos sirvió porque en otras inspecciones, por ejemplo, de espacios tratados, se hizo asesoramiento sobre este tema. Le llevamos esa información a otros colegios que no estaban en el programa, aprovechando la otra visita. Sirvió para una formación continuada de nuestros inspectores A4 veterinarios y farmacéuticos, porque todos teníamos las mismas dudas sobre estos productos químicos. Incluso se le pasó la información a alguna empresa asesora de APPCC, que también tenía muchísimas dudas. En fin, bueno, creemos que las posibles causas de que quizás no tuviéramos la respuesta esperada fue que los profesores estaban desbordados, los centros estaban dividiendo aulas, desinfectando, abriendo ventanas, tenían poco tiempo. Y también quizás un exceso de información. Llevamos ya muchos meses que las redes sociales y los medios de comunicación nos bombardeaban con información. Y por último, vuelvo a lo de la visibilidad. No nos conocen, debemos darnos a conocer, decir lo que hacemos, que estamos ahí para lo que necesiten. Bueno, espero haber sido breve. Muchas gracias. No desanimaros, porque como bien dice Piedad, es verdad que igual lo hicisteis tan bien que no tuvieron ninguna duda. Puede ser. Y por eso nos tuvieron que llamar. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Dolores. Sí. No sé si escucha. ¿Sí se escucha? Sí.
Vale. El segundo proyecto, en la línea de apertura que ya avancé yo esta mañana y también ha comentado el subdirector, va a exponer el proyecto local, el distrito Condado Campiña de la provincia de Huelva, campaña de sensibilización de fiebre del nido occidental en centros también de enseñanza de su distrito sanitario, recomendaciones y medidas de prevención. Lo presenta nuestra compañera Ana Fonseca. Vale, Ana, cuando tú quieras. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Ana Fonseca. El proyecto es del año 21 y no lo hice yo, lo hicieron unas compañeras del condado, María Nieto y Soledad Jiménez, que ninguna de las dos está aquí por motivos personales y porque también nos avisaron con muy poco tiempo para preparar la presentación. Este proyecto lo realizaron ellas dos en el año 2021 con niños de quinto de primaria y después lo hemos seguido haciendo en el distrito. El siguiente año sí que lo hice yo, pero con chavales de primero de bachillerato. Entonces, bueno, más o menos no tiene nada que ver la respuesta de los niños pequeños, pero sé más o menos cómo se hizo el proyecto. Bueno, dentro del programa de seguridad química, como ya hemos visto, se realizan actuaciones de promoción de la salud dirigidas a la formación, información de profesionales y de la ciudadanía. Entonces, en nuestro distrito hay 9 municipios que están en riesgo de transmisión del virus del Nilo. Entonces se priorizó realizar el proyecto local centrado en la comunicación, sensibilización de la población, porque la sensibilización de la población es un elemento clave en la prevención y el control de los mosquitos en el medio urbano, porque la mayoría de los hábitats larvarios están en espacios privados. Entonces se pensó que estaría bien dirigirlo a centros de enseñanza de atención primaria primaria, sí, porque es un buen canal de difusión, de información y de concienciación de los chavales pequeños, que luego siguen buscando en sus casas y siguen dándole la lata a sus padres. Entonces, el objetivo era informar a la población diana sobre las medidas de prevención ambientales según la caracterización del riesgo del municipio, sensibilizar al colectivo de alumnos de los centros educativos sobre los cambios de comportamiento que tienen que hacer para adaptarse a las situaciones de riesgo, motivarlos para buscar los focos larvarios en sus casas, en sus campos, cuando hacen paseos en los parques, y decirle también cómo se tienen que dar los repelentes, que tenían que ir con manga larga para que no les picaran los mosquitos y todo ese tipo de cosas. Entonces, el desarrollo fue que se seleccionaron 5 colegios de Almonte y de Rociana para invitarlos a una sesión formativa en la que se iba a hablar de todo este tema. En total asistieron 124 alumnos y 7 profesores y se hicieron 4 sesiones porque uno de los colegios no participó. Entonces se comenzó preguntándole si sabían del virus del Nilo, si habían escuchado que los mosquitos podían transmitirlo y casi todos habían oído hablar, porque claro, en la tele ese año también se hablaba mucho, de algo, de virus del Nilo, pero no sabían muy bien qué era lo que se podía hacer para que protegerse contra ellos, ¿no? Entonces se dieron sesiones apoyadas con presentaciones en PowerPoint y también se llevó agua recogida de charcos y de fuentes y de sitios donde había larvas, que eso, claro, ver a los niños pequeños con los mosquitos y con las larvas, pues les gustó mucho, ¿no? Entonces todos tuvieron mucha participación y todos preguntando por lo típico de los niños. Y además se llevaron unas prácticas que eran darle unos dibujitos, ahora pondré uno de ellos, tanto de una casa con sus charquitos, con sus macetas, con una rueda, con las típicas bañeras estas que utilizan para que beban los caballos y esas cosas. Y decirles que lo localizaran, que hicieran un redondel, pues donde ellos creían que pues, se podía criar el mosquito. Y bueno, un poco para tenerlos más entretenidos. Y después se hizo la evaluación de los conocimientos.
Bueno, por ejemplo, el mosquito, que había que rellenarlo para saber después cómo se llamaba el mosquito, que cómo nació, estas cosas, dónde se cría. Estas preguntas así, que eran las que después se evaluaron. Entonces, bueno, de los 124, 2 dejaron el ejercicio en blanco, que bueno, eran inmigrantes que no sabían bien el idioma. 3 contestaron a la pregunta más número 1, 6 a la número 2, 7 no contestaron a la pregunta 3 y otros a la 4, ¿no? Entonces, como conclusión, es que hubo mucha participación, que se aclararon ideas de cómo se transmitía el virus y cómo podían protegerse en frente a las picaduras, saber identificar los focos de criadero de los mosquitos y saber cómo evitarlos. Y entonces, bueno, concluimos que el aprendizaje fue muy elevado y que el éxito, que son buenas este tipo de jornadas, sobre todo en población, en niños, porque luego llegan a sus casas y como son muy pesados, pues le dan la vara a sus madres, que quitan la maceta, que el agua no, que todas estas cosas. Habría que hacer después una pregunta a los padres a ver si realmente eso tuvo consecuencias o no las tuvo. Como pone aquí después, este proyecto se llevó a cabo también en un instituto y en el ayuntamiento a una asociación de mujeres de historia. Y en el instituto, como ya eran niños mayores, eran de primero de bachillerato, ya ahí, además en la rama de ciencia, lo que querían era ya pues como determinar los mosquitos, saber cuál era el género, si las antenas son de tal, de cual, y hacer un ejercicio práctico con lupas y tal. Pero eso fue el año pasado y este año están en segundo de bachillerato y nos ha cogido el toro con el tema de la selectividad. Entonces, bueno, habría que plantearlo, pero claro, es la época justo cuando empiezan los mosquitos, pero también empieza la selectividad. Entonces no hay tiempo para hacerlo en ese grupo de personas. Habría que guardarse los mosquitos, llevar mosquitos secos o yo qué sé, para que hicieran esa actividad. Pero que es interesante porque una vez que la gente se conciencia, ya todo el mundo tiene interés por el tema. Bueno, y ya está. Muchas gracias. Por esto. Carolina, tomad notas, porque me pareció súper interesante, ¿no?, el tema de esto. Y ya le comenté a Carolina y a Pepe que todos los proyectos locales deberíamos de colgarlo, por lo menos en Allianz.net, para que todos los distritos pudierais ver lo que se han hecho en otros distritos, ¿no? Y a lo mejor son ideas que podéis captar para hacer en otros distritos, ¿no? El tema de la sensibilización en los colegios me parece muy, muy interesante. Muchas gracias a Ana y el equipo vuestro. Sí, Ana, voy a tener que pedir doble disculpa. La primera porque a esta hora estamos aquí, de alguna manera me siento responsable o por lo menos corresponsable. Y la segunda, que es verdad que hubo un malentendido a la hora de gestionar las presentaciones y esa premura, de alguna manera también asumimos nuestras responsabilidades. Así que disculpas por esas dos cuestiones. Acabaríamos ya la jornada con el tercer proyecto local seleccionado, que es Conoces lo que usas, que repite Distrito Sanitario Costa del Sol de Málaga, ¿vale? Reyes, bienvenida. Gracias. ¿A dónde se le da? ¿Aquí? Bueno, buenas tardes. Soy la última, pero prometo ser muy breve. Son 5 minutitos escasos y ya os dejamos que os vayáis. Bueno, mi nombre es Reyes Martín, soy farmacéutica del Distrito Sanitario Costa del Sol. Formo parte del equipo de gestión y dentro de los programas que llevo que tengo a cargo es el programa de seguridad química a los que pertenecen los proyectos locales, entre ellos que vamos a desarrollar o que hemos desarrollado. En el Distrito Costa del Sol hemos llevado a cabo este proyecto local que es Conoce lo que usas. Es un proyecto que está enfocado a los centros escolares, a proporcionar información sobre productos químicos en los alumnos de los centros escolares.
En el distrito se ha estado llevando a cabo este proyecto de forma ininterrumpida entre los años 2014 y 2019, principalmente en colegios de los municipios de Mijas, Estepona, Casares y Manilva. Luego, en el 2020 y 2021, principalmente a causa del COVID, tuvimos que suspender estas sesiones formativas, pero posteriormente luego en el 2022 se retomó y se volvieron a hacer las presentaciones en colegios de las zonas de Fuengirola y Benalmádena. En total se han llevado a cabo el proyecto en 20 centros escolares del distrito sanitario, con una participación de alumnos entre 150 y 210 a lo largo de todos los años que se han llevado a cabo. La motivación principal, el motivo por el que pensamos interesante desarrollar este proyecto es la creciente oferta y el alto consumo de productos químicos que se estaba dando en la población general, especialmente en los niños, unido a un desconocimiento general del uso responsable de los mismos. Esto nos hizo pensar en la necesidad de fomentar un manejo de los sistemas de información obligatorios que se ponen a disposición de la población para que sean conocidos desde niños y así conseguir un consumo correcto y responsable de los productos químicos desde la edad de la infancia hasta la edad adulta. El objetivo principal de este proyecto es fomentar un mejor conocimiento sobre la identificación, manipulación y el uso de los productos químicos por la población infantil. Hacerles ver qué es lo que es un producto químico, diferenciarlo y hacerles ver que no solamente son los productos químicos, las lejías y los detergentes, sino otros productos de uso cotidiano a los que a lo mejor no es tan fácil detectar. También informarles sobre los requisitos mínimos que se les exigen en el etiquetado de estos productos químicos, los principales peligros y riesgos que conllevan el uso de estos productos y siempre utilizando, claro, herramientas adecuadas a la población a la que va dirigida. Ten en cuenta que son niños, no podemos presentar unas presentaciones muy extensas ni muy complicadas porque no se enteran. Luego, con esto se favorecería un uso racional y adecuado de los productos químicos y se concienciaría también sobre los efectos nocivos para el medio ambiente del uso incorrecto de los envases vacíos. La metodología del proyecto se basó en la realización de charlas informativas y talleres dirigidos a la población infantil. Seleccionamos clases de los colegios del Distrito de Atención Primaria de Costa del Sol, clases de entre quinto y sexto de primaria. Y realizábamos charlas en las que se hacían unas presentaciones en PowerPoint, primero realizando una visión general de lo que eran los productos químicos, haciéndoles ver, como hemos dicho antes, qué productos químicos hay en un uso cotidiano, no solamente productos químicos de una droguería, explicándole a grandes rasgos cuál es el contenido de la etiqueta de seguridad e identificando sus componentes, principalmente los pictogramas, que es lo que más visual es para ellos y lo que más fácil de identificar. Luego, aparte de lo que era la presentación de las diapositivas, se incluía una visualización de vídeos explicativos muy simpáticos en las que se explicaban las principales clases de peligro y estos vídeos han sido promovidos por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y en el Entorno Escolar y están disponibles en la página web de la ECA. Son vídeos muy amenos en los que aparece un personaje que no sigue las instrucciones de seguridad que están dados para estos productos químicos y con los problemas que eso conlleva. Y a los niños les parecía muy divertido, la verdad que se divertían mucho. Las charlas y las exposiciones, estos talleres concluían con una parte práctica. Les solíamos pedir a los responsables del centro que aportasen productos químicos que tenían allí en las dependencias, como esos limpiadores o geles hidroalcohólicos, que por aquella época había muchos, y también otros elementos como los tipes, rotuladores, pegamentos, para que entre todos los niños que estaban en el taller se los pasábamos y entre todos intentábamos identificar los pictogramas y qué significaban, qué peligrosidad era la que ellos detectaban, a ver si se habían acordado bien de lo que habíamos expuesto en la presentación. Y la verdad es que en términos generales era que todos acertaban y era muy participativo. Y al final se les otorgaba un diploma de participación. Aquí he puesto no todas las diapositivas, pero un poquito para que vierais las diapositivas que eran muy visuales, con poco texto, para que tampoco los niños se dispersaran. Este muñequito de aquí es el protagonista de los vídeos,
que como ahora pongo uno, no voy a ponerlos todos uno, y es muy, muy, muy cortito, de verdad. Y para que veáis lo entretenido que es. Sí que veíamos las partes de las etiquetas para que ellos vieran qué información es la que tienen que tener. Y este es el vídeo. A ver, ¿cómo se puede dar? A ver. Aquí, se le da ahí. Ah, ahí, sale ahí. Ay, ¿qué pasa? Bueno, lo vemos así. Perdón. Ahí, ahora. Pues veis, de cada uno de los tipos de peligrosidad había un vídeo similar a este, y la verdad es que, pues, eso, que es muy visual, muy ameno, y los niños pues le entienden perfectamente el peligro al que va asociado. Bueno, y ya en lo que es el proyecto de seguridad química del proyecto de conocer lo que usa, lo que hemos expuesto simplemente una pincelada de nuevos proyectos que estamos llevando a cabo en el Distrito Costa del Sol. También en la misma dinámica de exponer a los centros escolares temas que consideramos importantes que conozcan de seguridad química. En este caso, el año pasado hicimos el curso de tatuajes y piercing con la población diana un poquito mayor, dedicada ya más centrada a los niños de educación secundaria, que son los que empiezan ya con el tema de los piercing, a plantearse y tal, y con el objetivo de transmitir información sobre la peligrosidad asociada a las técnicas de tatuaje, micropigmentación y piercing, especialmente en lo relativo a los productos químicos utilizados en dichas técnicas. El resultado que obtuvimos en este proyecto fue muy bueno, porque tuvimos mucha aceptación en los centros escolares, y de hecho nos han propuesto el continuar con la formación porque consideran que es muy interesante también. No descartamos seguir con lo de la seguridad química, de lo de conocer lo que usas, pero esto es una nueva puerta que tenemos abierta, y a ver si la desarrollamos. Pues eso es todo. Porque luego la colgamos en el repositorio de la escuela, ¿vale? Muchas gracias por el trabajo. Ya, nos terminamos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que están conectados, que hemos tenido 300 personas conectadas. Yo resumiría la jornada de hoy en varias cosas. Hemos podido ver por la mañana cómo al mismo factor de riesgo, el mismo peligro se enfoca o se gestiona de forma diferente en otras regiones, en otras comunidades autónomas, cómo hay iniciativas interesantes
que podemos ver cómo la están haciendo, copiarlas, intentar desarrollarlas bien. Hemos visto, un poco conocido las líneas en las que estamos trabajando y donde nos gustaría trabajar en el futuro, ¿no? Para la protección de la salud. Importante que las conozcáis, que intentemos, hemos dicho que os necesitamos a toda la organización. Y luego esta tarde, fijaros, hemos visto todo el trabajo que se hace en las unidades de protección de salud, tan diverso y tan bonito, ¿no? Que yo creo que es muy importante y tenemos que compartirlo. Porque hoy yo, por ejemplo, he conocido cosas que no conocía que se hacían y me parecen súper interesantes, ¿no? Y que se pueden copiar cuando son buenas por otras unidades y todos vamos a crecer juntos, ¿no? Como siempre dice Alberto, solo vas más rápido, pero juntos llegan más lejos, ¿no? Y eso creo que es la verdad, ¿no? Juntos, trabajando, vamos a llegar mucho más lejos, ¿no? Yo me iría contento hoy solamente, primero, que lleguéis a casa bien, es lo más importante. Y la segunda parte es que cuando lleguéis a casa os sintáis un poco más orgullosos que esta mañana de trabajar en protección de salud. Yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias a todos y a los que estáis en vídeo.